Entonces vámonos ya oramos los que estábamos y los que no, pues en el nombre de Cristo Jesús están cubiertos también en el nombre de Cristo Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Yo quiero que todos entendamos bien esto, porque cada vez el Señor en su misericordia me da no toda la palabra, todas las citas bíblicas, pero algunas citas bíblicas diferentes con diferentes cosas que el Señor me da del bautismo. Entonces, quiero que pongamos atención, porque esto nos va a servir a todos. No solamente a la Evelyn que se va a bautizar hoy, sino que a todos. Porque no todos, no podemos decir, yo aquí estoy y no me voy. Que se vaya al diablo, pero menos yo. No, hermanos. El más hablador es el que más fácil cae. Es mejor pedirle a Dios que Dios nos dé la fortaleza. Es mejor pedirle a Dios que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos haga mansos y humildes para permanecer de pie delante del Señor, y que ninguna cosa negativa nos tumbe, porque a veces es mejor no hablar, es mejor pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Entonces, si se cometiera a alguien un error, no caiga en errores, y Dios no lo permita, que nadie de aquí caigamos en ningún error. Pero es importante que sepamos para darle un buen consejo a otro también. No es solamente que otro sepa o que lo que nosotros aprendimos de otros predicadores. Hay predicadores que no buscan, hay predicadores que solo predican lo que está por encima y les importa y nunca dicen la verdad. Pero aquí no es así. Aquí cada vez le pide a Dios que Dios nos dé algo diferente para que vayamos superando, porque tenemos que ir superando. No tenemos que ir para atrás, no que para adelante. Aquí vamos para adelante. Pero les cuento que cuando va para adelante uno tiene que romper y se pone dura la cosa. Pero cuando uno va para atrás, ¿qué impedimento hay de ir para atrás? Ninguno, ¿va? Pero cuando uno va para adelante, hay que romper la pared, hay que romper ese vallado que el diablo puso, hay que cortar cadenas, hay que quitar toda aquella influencia satánica que se levanta en contra de aquel que quiere ir para adelante, porque la oposición del diablo es contra aquellos que van para adelante, no con los que van para atrás. Contra ellos no. A ellos cada día les agrega hasta 4 o 5 personas y no más el diablo. Porque le conviene al diablo que entre más sucia esté la persona, el ministro, más dura va a ser la sacada de caldo que le va a dar en la tribulación. Es que ese es el problema. Y más duro es el castigo allá arriba, porque el que más se le dio, más se le va a demandar. Aquel que le dieron poquitas ovejas, se le va a demandar poco. Pero aquel que tiene un montón de ovejas se le va a demandar mucho por causa de no haberles hablado la verdad, por no haberles enseñado la palabra como se les tenía que haber enseñado. Así es de que nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. Y la palabra no es para atacar al ser humano, la palabra es para atacar al diablo. La palabra es para cortar todo lo malo, no para cortar a los hijos de Dios. Ok, vámonos entonces a Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y dice así: bautizaba Juan en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, dice en el versículo 4. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Que está claro lo que está diciendo aquí, ¿verdad?
Ok. Dice que estaba Juan en el Jordán. Lo vimos a través de la palabra. Pero ¿qué es lo que Juan estaba haciendo ahí? Juan no estaba solamente sumergiendo en el agua a los que llegaban allí con él. No, claro, dice su palabra del Señor que lo llamaba al arrepentimiento confesando sus pecados. Confesando sus pecados para limpieza, o sea, para limpiar la tierra. Primero, para un mejor resultado de una mejor conciencia. Porque el bautismo es para una mejor conciencia. No es para limpiar el cuerpo. No es para quitar la inmundicia del cuerpo, el bautismo, sino que es para una mejor conciencia hacia Dios. Para quitar la inmundicia del cuerpo se necesita la confesión de pecados. Por eso las dos cosas son importantes. La confesión primeramente de pecados y después el bautismo. Porque si no se confiesan los pecados primeramente, no lleva a efecto el bautismo, porque lo vamos a ir viendo más adelantito. Y eso es lo que muchos creen, que ya son libres, son limpios con nomás bautizarse. Porque según que ya fueron perdonados de sus pecados. La palabra de Dios es clara que el bautismo es para una mejor conciencia, y más adelante vamos a ver para qué más es. Pero Juan los llamaba al arrepentimiento confesando primeramente sus pecados, para limpiar la carne, para quitar el pecado de la carne, para que cuando fuera bautizado, entonces recibiera esa cobertura, porque el bautismo es una cobertura. Entonces, cuando recibe el bautismo, recibe la cobertura para una mejor conciencia, para tener una mejor conciencia. No sé si me entienden o no me entienden. Si no me entienden, pregúntenme, o si no, pregúntenle al pastor, que el pastor se los explique más mejor. Porque si no me entienden a mí, a él sí le van a entender. Vámonos a otra cita bíblica. Marcos 1:6. Es ahí mismo. Ustedes ya comenzaron a paginear ahí. No, hermanos, grábense ya de una vez ahí, que es en el mismo capítulo. Nomás el versículo cambia. Ok, dice, y Juan, miremos, yo quiero que miremos las características de Juan. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Fíjense lo que dice la palabra que Juan tenía. Estaba vestido de pelo de camello. Tenía pensamientos de una cultura divina. Los pensamientos de él no eran en Egipto. Los pensamientos de él no eran en hacer el mal, sino que los pensamientos de él eran hacer el bien. Por eso los llamaba y les decía: arrepiéntanse, confesando sus pecados para ser bautizados. Él no crean que venía y le decía así: ahí quédate vos, como decimos en Guatemala, ahí quédate vos, así estás bien vos. No, él claramente hasta les decía: raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del juicio venidero? Ahora no, ahora la gente ya no tiene ese carácter, ya no tiene ese valor, ya no tiene ese deseo en su corazón de predicar la verdad, porque dicen: ay no, pobrecita la hermana,
pobrecito el hermano, saber qué penas está sufriendo en su casa, quizás no tiene ni para almorzar y voy a darle una palabra yo tan dura, se le va a lastimar su alma. No, es mejor decirle que Dios la bendiga y hermana, tenga paciencia hermano, mire, el Señor lo va a prosperar. Ahí quédese tranquilo, mire, en su momentito, ahí mire, ya el Señor ya lo va a bendecir hermano, ahí mire, por favor, no se preocupe. Que el Señor reprenda al diablo, porque no es así. Eso lo que están haciendo es pasándole una plumita, aunque las plumas son bien finitas, ¿va? De gallina, una plumita de gallina así con un aceitito ahí, pero no es aceite bueno, no, que es un aceite falso. Le están pasando en su corazón una plumita con ese aceite de un antiespíritu. Y le están pasando ahí en su corazón y aquel, ay, Dios mío, en esta iglesia sí predica la verdad, en esta iglesia sí son buenos, aquí se ve el amor, pero allá donde el lujo, y ese hermano Orlando solo puro leño le dan a uno, esos no conocen el amor. No, están equivocados, se equivocaron. El amor es la verdad. Es la verdad. El que te ama te va a decir la verdad. Es como ayer el pastor, nos trajo una verdad. Porque Dios nos ama, Dios le dio esa palabra a él y él obedeciendo la trajo aquí. Entonces ese es el amor. Pero ¿qué tal se convierte en odio ese amor que él trajo? Si yo hubiera un ejemplo, hubiera dicho, no, este pastor por mí lo dice. No. Que el Señor reprenda al diablo, yo no soy Nabal, yo soy un hijo de Dios comprado con la sangre del Cordero. Una cosa es que se manifiesten cosas que no se deben de manifestar en la vida nuestra. Y por eso manda esa palabra a Dios para que sea cortado lo que esté estorbando ahí. Yo lo acepto, para que se haga vida en mí, porque si yo lo desecho no voy a llegar a nada. Y todos debemos de ser así. No más que a veces no queremos aceptarlo. Entonces les dije que estaba vestido de pelo de camello, tenía pensamientos de una cultura divina. Ok, lo otro que sigue es, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. La área ancestral la tenía ministrada, tenía vallado, estaba cubierto ese hombre, porque si él no hubiera estado cubierto, no hubiera tenido ministrados los ancestros, o sea, él tenía sujetada eso negativo que podía llevarlo a él al fracaso. Jesús mismo no hubiera llegado a bautizarse con él. Jesús no hubiera llegado a bautizarse con un carnal. Imagínense ahora que viniera Jesús y dijera, por favor, en una iglesia, bautíceme. Yo le aseguro que nomás vienen a Jesús y le dicen, soy Jesús, necesito que me bautices. Ahí mismo queda tieso, por mentiroso. Pero Juan no. Juan sabía bien en ese momento, después falló, pero él no podía fallar antes de ver Jesús llegado al bautismo con él. Porque era una señal que Jesús ahí nos estaba dejando, primeramente para el bautismo y otra porque él aceptaba cobertura. Él necesitaba ser delegado por Juan. Ahí cuando Juan lo bautizó, ahí se dieron cuenta las potestades de las tinieblas quién era él. Y él tenía que haber sido sumergido en las aguas por un hombre, porque tenía que darle el ejemplo a los hombres. Pero un hombre que tuviera las características de Juan. Y asimismo necesita la iglesia que el ministro tenga esas características de Juan. Porque si el ministro no está así, vamos a ver qué va pasando más adelantito conforme a la enseñanza. Ok, entonces les dije esto, que tenía vallado en los ancestros, ¿verdad? Él no estaba, vino los soldados
y vino el pueblo y todo, ¿verdad? Cuando le dijeron: Juan, tú eres el Cristo, ¿qué dijo él? Yo no soy. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él era la voz de alerta para aquel pueblo, pero no lo quisieron oír. Y era el que venía a prepararle el camino al Señor, porque cuando Él los sumergió en las aguas, ahí se le fue preparado el camino al Señor, porque tenía que vencer en el desierto. El bautismo es para vencer las adversidades de Satanás. Si Jesús no hubiera sido bautizado, entonces ¿de qué estuviéramos predicando, o de qué habláramos, o en qué creyéramos? Si vemos que Él, cuando fue llevado al desierto, Él no hubo nada que lo venciera, porque en Él iba puesto un vallado de una conciencia genuina, de una conciencia verdadera, que Él tenía que vencer, y ese era su pensamiento, que Él iba a vencer y que solo a Dios se le debía de adorar y que a nadie más, y que Él era el que tenía que cumplir, porque Él era libertador. Él traía esa mentalidad en Él, porque se le fue puesto ese vallado, esa mejor conciencia cuando Él bajó a las aguas. Porque Él también, no, es que no, el hermano está mintiendo. No, que el Señor reprenda al diablo, porque Él tenía carne y tenía sangre y tenía huesos. Él era igual que nosotros, la única diferencia que en Él no había pecado. Dice la palabra que fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Acaso a Dios lo puede tentar Satanás? Entonces sí necesitaba Él haber ido a las aguas. Por eso es que tenemos que saber que no es solamente una cosa, sino que son dos las que tienen que ir de la mano: la confesión y ser bautizados. Y la iglesia solo se quedó en la confesión porque tienen la gran cara cubierta, que no quieren desenmascararla, no quieren quitar la máscara que llevan. Por eso no quieren confesar su bola de pecados que tienen, sino que solo prefieren que los metan al agua, y según ellos ya están perdonados, ya están limpios, ya no hay necesidad de nada. No es así la cosa. Entonces dice la palabra que comía langostas. Entonces ese hombre, por la alimentación que tenía un carácter definido que no lo hacía cambiar nada, absolutamente nada. Él les dijo: ustedes son una raza de víboras, y no se arrepentía de lo que les estaba diciendo, y aunque lo mataran, traía un carácter definido totalmente ese hombre. Porque así debía de ser, que tendría que tener ese carácter definido. Porque si no, ¿cómo Jesús se iba a ir a meter al que lo sumergiera en el agua? Si Juan hubiera sido un hombre de doble mentalidad, de doble carácter. Él cuando Jesús llegó, ese hombre estaba bien parado, donde el Señor le había dicho: aquí vas a bautizar, aquí vas a llamar al arrepentimiento, aquí les vas a decir que confiesen sus pecados, porque aquí va a venir el Hijo de Dios y tú debes de sumergirlo en las aguas. Él estaba bien parado, igualito que todos los ministros de ahora en día, ¿va? Que están así, ¿va? Que saben que es el cuerpo del Señor, y que saben que qué gran responsabilidad la que hay ir a sumergir al agua a una oveja. Y lo han agarrado de jueguito, de chiste, de broma. Más no saben lo que están haciendo, es que están ellos mismos acaparando un juicio, porque le van a pedir cuentas al ministro de qué manera y en qué forma y cómo fue que esa oveja fue bautizada en las aguas.
Y como no le piden guianza al Espíritu Santo, no lo saben. Nomás solo leen la palabra y ya, ¿qué? Como dijo el gabacho. Pero después de haber conocido uno la verdad y sigue actuando uno de manera injusta o una manera que no es correcta delante de Dios, está duro. La palabra de Dios dice que el hombre se condena por saber y por no saber, por ignorante. Entonces ya vimos que comía langostas, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Aquí está. Tenía un carácter definido totalmente ese hombre. Vemos que comía miel silvestre. Tenía los ojos abiertos para recibir la revelación de lo alto, de lo que él tenía que hacer, para poder ayudar que fueran libres, porque alguien que no tiene la revelación no puede hacer libre a nadie. El Señor no puede hacer libre a nadie a través de ese ministro. El ministro tiene que tener la revelación del Espíritu para que pueda ayudar al pueblo, para que pueda el pueblo avanzar. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Amén. Si no, le pedimos al hermano Goyo que les explique una predicación ahí, el hermano Goyo. Entonces, Mateo 3:13. Y dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Fíjense cómo Dios mismo, el Espíritu mismo, cómo lleva a nuestro Señor a que busque a Juan para ser bautizado. Les voy a leer en el versículo 14 y dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Era un hombre que reconocía autoridad. Era un hombre que sabía que en Jesús se movía algo mucho más fuerte que lo que se movía en él. Era un hombre que no menospreciaba algo que era genuino de Dios. Pero a veces nosotros cuestionamos, o a veces nosotros hacemos lo de Dios malo, y a lo malo lo hacemos bueno. La palabra misma lo dice. Y cada vez que se hacen cosas que no son a la manera en que vemos aquí a través de la palabra, se viola el orden de Dios. Entonces Jesús tenía que cumplir, o sea, Jesús tenía que haber llegado con Juan para que fuera bautizado, porque era el único hombre que estaba en ese entonces que podía cumplir con ese requisito para que Jesús fuera bautizado. Y dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿A dónde están esos Juanes ahora? ¿Dónde están esos Juan el Bautista para bautizar a la iglesia? Para sumergirla en las aguas. Si no quieren obedecer, no quieren hablar la verdad. ¿En dónde está Juan? Y ayer el Señor decía en su palabra, en la profecía, decía que Juan
Aquí estaba, que Juan se recostaba en el pecho del Señor. Recostarse en el pecho del Señor no es cosa fácil. No. Recostarse en el pecho del Señor es alguien que verdaderamente está viviendo la palabra, hermanos, para poderse recostar en el pecho de Él, para poderle oír realmente qué es lo que dice su corazón para su pueblo. Eso es un gran compromiso, eso, haber oído eso. No es que, sí, hermanos, sí, el Señor dijo que aquí estaba Juan, o sea, figura del Espíritu, y que se recostaba en el pecho, y que nosotros también. No, hermanos, eso es un gran compromiso. Ese es un gran compromiso. Si le ponemos atención a las profecías, es un gran compromiso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a oír, ese hermano no, en la pura carne profetiza, ¿a quién le va a creer? Ese hermano ni él se la cree, hombre, nomás los quiere engañar. Ya no le crean, no le ponemos atención, no sé cómo decir, énfasis, algo así va, a lo que estamos oyendo. Es bien peligroso, hermanos, donde el Señor habla. Pero donde el Señor habla, donde no habla Él, que son mentiras lo que están diciendo, no hay problema. El problema es para aquel que lo está hablando. Pero cuando el Señor habla hay que tener cuidado, porque lo podemos ver a través de la palabra cuando el Señor hablaba a través de Moisés, que sinceramente era bastante fuerte para el pueblo cuando no obedecía. Bien difícil. Pero entonces vámonos a otra. Creo que ahí lo voy a dejar aquí con esto de lo de Juan, porque no dejen ver, voy a revisar aquí el otro versículo, porque yo nomás solo puse un versículo de esos. Bueno, la cosa que dice que, le voy a leer el otro versículo, dice, pero Jesús le respondió, deja, ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea, le dejó Juan que fuera bautizado por él. Aceptó Juan, pues, para declararles más mejor. Aceptó Juan la condición, la propuesta que él le hizo, que Jesús le dijo. Entonces ahí vemos lo que claramente dice la palabra. Y dice en el 16, porque hay algo muy importante que yo no lo puse, pero aquí lo estoy agarrando. Dice en el 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense qué importante es el bautismo, porque se abren los cielos, porque hay una mejor conciencia, o sea, para un mejor entendimiento en las cosas del Señor. Por eso es importante que se abran los cielos y que el Espíritu de Dios descienda sobre aquella persona, sobre aquel hijo de Dios. Porque es necesario que el Espíritu de Dios baje sobre aquella persona, sobre aquel hijo de Dios. Porque es necesario tener la llenura del Espíritu, o sea, la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, y sabemos todo lo demás, pero ya no lo voy a seguir diciendo, ya no voy a seguir aquí esto. Pero el asunto es de que Jesús tenía que ser bautizado, porque él tenía que ser llevado al desierto. Él tenía, después del bautismo, pasar una prueba.
Entonces Jesús, dice la palabra que fue cuando salió del agua, pues ahí dice la palabra que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él fue escuchado. Pero él fue llevado al desierto. Pero así también nosotros es necesario ser bautizados para que nosotros resistamos a la tentación, o sea, resistamos al diablo, a los ataques, porque el diablo va a atacar. Pero viene ese vallado de una mejor conciencia para poder caminar en el desierto. Si cayéramos ahí, es más, vamos a caer, hermanos, por cualquier cosa, porque es necesario que nos demos cuenta. Si no obedecemos, vamos a caer ahí. O si que obedezcamos, de todos modos van a venir las pruebas. Porque si no vienen, es mentira entonces lo que dice la palabra. Pero la palabra no miente, la palabra es fiel y verdadera. Porque dice que debe de ser probado. Aquellos que son hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, tienen que ser probados y tienen que ser pasados por el fuego. Pero si son puros, no los quemará el fuego. Entonces, no es que porque aquí quizás no, por carnal se lo llevaron al desierto. No, de todos modos va a venir la prueba para probarlo, porque el oro se prueba antes de sacarlo a la venta. Si es oro, es chafa. Mateo 3:16. Creo que ese fue el que les digo. Bueno, vámonos entonces a otra cita, Gálatas 3:26. Y dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es lo que les estaba diciendo, que todos creen que con irse a bautizar y que por creer en Jesús ya son libres y ya la tienen hecha. Vamos al versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok, en Cristo estás revestidos. Entonces, es necesario que nosotros recibamos lo que les estaba explicando anteriormente, la vestidura. Porque es una vestidura. Cuando somos bautizados, somos revestidos por el bautismo en Cristo. O sea que es necesario ir a las aguas. Porque sin ir a las aguas, más adelante vamos a ver otra cosa que dice la palabra. Sin ir a las aguas, no recibimos esa vestidura. No somos revestidos de una mejor conciencia. No somos revestidos del Señor, nuestro Señor Jesucristo, para un testimonio de nuestro Dios Padre. O sea, dar un buen testimonio del Señor. Por eso es importante ir a las aguas. Pero ya veremos más adelante, por un ministro que verdaderamente conozca, entienda, obedezca y practique la justicia y no se deje enredar en las cosas de este mundo. Porque el que se deja enredar en las cosas de este mundo, definitivamente que no está presto para poder bautizar. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos.
Y hay una cita bíblica que no la puse yo aquí, creo, pero el Señor ahí dice en su palabra, dice, y muchos, dice, duermen, y muchos, o sea, muchos están enfermos, debilitados, y unos duermen, dice, ¿va? Ok, ¿por qué es que dice la palabra de Dios que están así? Porque están participando no de la mesa del Señor, sino que de la mesa de los demonios. Y el Señor me decía que el que participa de la mesa de los demonios no tiene derecho de participar de la mesa del Señor. Y cuando se bautiza, se participa, hace una participación de la mesa del Señor. Y si Él no está, entonces ¿qué? Del bautismo. Si la mesa no es del Señor, si la mesa no está, o sea, el Señor de la mesa no está agradado con aquella persona. Entonces, ¿cuál es la mesa que van a poner ahí cuando llevan el bautismo a la oveja? La mesa del diablo, la mesa de un demonio van a poner ahí. Y van a bautizar el pastor hasta con mujeres, según otra pastora, van a bautizar. Y la mujer no puede bautizar a ningún hijo de Dios, ni a mujer, ni a hombre, ni a nadie. La mujer no puede ser cabeza, no puede bautizar la mujer. La mujer fue degraduada un poco menos que el hombre, y por lo cual no puede la mujer bautizar. Por eso fue que se la sacaron de la costilla al hombre, porque la mujer, porque falló, fue degraduada un poco menos que el hombre. Y la mujer es ayuda del hombre, no es cabeza de la iglesia, no es cabeza de nadie, sino que es el hombre el que es cabeza, y no puede ir a bautizar a una mujer. Entonces, vámonos a otra cita, Primera de Pedro 3:21. Y dice la palabra del Señor así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús, de Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo la palabra del Señor: no quitando la inmundicia de la carne. Por eso es la ministración, para quitar la inmundicia de la carne. Y luego el bautismo para una mejor conciencia, una mejor vestidura y un mejor entendimiento para dar testimonio de aquel Dios tan hermoso que tenemos allá arriba. Pero es necesario que entendamos realmente lo que significa la palabra de Dios. O sea, el bautismo, una cosa es el bautismo, no es para perdón de pecados, sino que para una mejor conciencia. La administración, la confesión de pecados es para quitar el pecado, la inmundicia de la carne. Pero el hombre no lo entiende. Entonces, vamos a otra cita bíblica, Romanos 6, 3, 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Miren, qué importante es bautizarnos, pero por alguien que está bien. Porque cuando somos bautizados, nosotros participamos en su muerte. O sea que nosotros morimos junto con Él. Pero un gran compromiso hay, porque ya no podemos seguir actuando como actuábamos antes. ¿Y por qué digo yo? ¿Será que a veces estamos actuando lo mismo? Porque algo está todavía que está estorbando, ¿va? Que tiene que ser quitado. Yo ayer cuando el pastor predicaba vi un asadón, no le quise decir nada, ¿va? Pero vi un asadón y yo sabía que era una gran asadoneada la que traía. Porque el asadón es para darle vuelta a la tierra. Después de darle vuelta a la tierra, se siembra la semilla. No se puede sembrar en el monte. Tiene que limpiarse la tierra primero para poder sembrar. Cuando la semilla cae en el monte, cuando cae la semilla en el monte, la semilla viene y se muere. Aquel producto que trae la semilla a veces nace y a veces no nace, porque se pudre la semilla y no nace. Pero cuando nace, rápido muere, porque está entre el monte y el monte la ahoga y el monte no la deja crecer. O sea, la semilla no da fruto, no está bien. Por eso es que tiene que ser limpiado con asadón la tierra, cortar todo el monte que hay ahí y remover la tierra, y entonces ahí viene el sembrador a sembrar. Dios no se equivoca con lo que dejó ahí del atleta, el sembrador y el soldado, y comienza a hablar el Señor ahí a través de su palabra, porque a veces nosotros desconocemos la herramienta en lo espiritual. Decimos nosotros, este está loco, si de donde yo miro un asadón ahí en la palabra. Claro que sí, hay asadones en lo espiritual. Hay espada y también hay machete. Y también hay otro que es como de aquellos que ocupan en la piscina, que tienen como garfios así, porque son para recoger todo lo áspero, toda la hoja, todo lo que está estorbando. También hay en lo espiritual. Y muchas cosas hay ahí. También hay de esas como palas que se ocupan cuando está cocinando uno en la comida, en la cocina. También hay tijera. Hay muchas cosas que los ministros, si les dice uno y si oyen lo que estoy diciendo yo, van a decir que estoy loco. Pero yo estoy loco por amor a mi Señor Jesucristo. Y por eso es que Dios, porque ve mi corazón, en su misericordia me muestra las cosas. No porque sea bueno, ni porque me lo merezca, pero Dios ve la intención del corazón de sus hijos, hermanos. Entonces, vamos al versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por Él, bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Fíjense qué importante es el bautismo por un hombre genuino de Dios. Es para que nosotros, así como Jesús resucitó por el Padre, así también nosotros andemos en vida, en el Espíritu de Dios. Esto, hermanos, esto no es un juguete ni es un chiste. Esto es real, esto es de lo alto, esto es de Dios, todo lo que está escrito en su palabra. Esto no es broma. Lo voy a ir a ver, ahí el otro también emocionado que lo van a bautizar. Ay, me van a bautizar, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Y el otro que no sabe nada también, y viene el otro ignorante y va y lo sumerge en las aguas y ay, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no están allí. Porque es un gran sinvergüenza. Y no está ahí el Señor.
Entonces, ¿quién es el Padre y quién el Espíritu Santo y quién el Hijo que estaba ahí presente? Si no estaban allí. Él mismo dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo va a ser efectivo el Padre, el bautizo, si no está haciendo la voluntad del Padre? Y ya le dijo: sí, hermano, nada se preocupe, hermano, usted ya fue renovado, restaurado, ya dio la medida del varón perfecto, solo espere en la venida del Señor, usted es primicia, hermano, no se preocupe, usted va a ser levantado como novia, amén, dice el otro. Y una gran mentira le está echando el otro mentiroso. Y peor si llega a ser uno que esos que dan diezmos de unos $5,000. No, ese de una vez le dicen que ya no está aquí. Te ves aquí, pero tú ya no estás aquí. Tú estás directamente adentro del reino de Dios. Allá estás con Cristo. Nomás aquí el cascarón está, pero tú ya no estás aquí. Mira, al otro, mira, para que estés directamente hasta con el cuerpo allá arriba, tráeme $10,000. Sí, hermanos, es una verdad. Es que ya no hay tiempo para estar hablando mentira. Es una verdad. Ahora la iglesia está perdida. Entonces, vámonos a otra cita. Y ya les cuento que esto va rápido. Ya voy a terminar. Ya me quedó ya solo una cita bíblica aquí ya.